Este es un ejercicio típico en el cual se tiene una tijera y esa tijera entonces aquí sirve para cortar aquí un cable y hay una carga de 150 newtons que se aplica, la misma carga en ambos lados, que hace que se tenga aquí una fuerza de compresión. Entonces, y esa fuerza entonces se ve multiplicada en función de la forma de la tijera. Se pide que se dé la fuerza de corte a 30 milímetros con respecto al pasador A. Entonces, una de las cosas aquí es esto, qué tipo de ejercicio es. Recordemos que dentro de estructuras pueden haber armaduras, pueden haber entramados. Entonces, ¿cuál sería el elemento que nos permite diferenciar? Un elemento importante es si es un elemento multifuerza. Entonces, cuando son entramados o máquinas, entonces hay cargas que están, alguna carga que está a lo largo del elemento. Cuando es no multifuerza, entonces no hay ninguna carga dentro del elemento, solo sería en los extremos, por lo tanto sería equilibrio en función del sistema directamente, y las fuerzas de un lado y del otro lado son las mismas. Aquí no. Aquí el elemento de esta carga en medio hace que las reacciones aquí sean diferentes o puedan ser las mismas, ¿no? Cuando hay casos simétricos, pues pueden ser las mismas, pero depende siempre de la carga, de la ubicación de la carga externa, de la dirección, depende de muchas cosas, de la forma geométrica que tenga la pieza. Pero eso será lo que permitirá saber si qué tipo de teoría se usará o no se usará, ¿no? Entonces, en este caso, ya se aprecia que aquí se tiene esta fuerza y acá hay otra fuerza. Entonces, esto sería tiene un multifuerza. Entonces, por lo tanto, eso es un entramado o máquina. Entonces, siempre para resolverlo, entonces hay que hacer un despiece e identificar cuáles de los componentes son multifuerza o no multifuerza, en cuáles hay alguna carga en medio o no. Entonces, y eso dará entonces un tipo de equilibrio o un tipo de otro, o la resolución también se tendrá que tomar en cuenta algunos elementos o no, y después hace el despiece completo, cuidando que en cada nodo, cuando se separa, entonces lo que es reacción aquí, si aquí va hacia la izquierda, aquí es a la derecha, si aquí va hacia arriba, aquí va hacia abajo, siempre debe de cumplirse ese equilibrio. Entonces, y después buscar algún elemento multifuerza que tenga un máximo de 3 incógnitas que se pueda resolver por sumatoria x, y z. Entonces este ejercicio, entonces la forma genérica de resolución, ubicar reacciones, ubicar fuerzas, elegir qué parte del sistema, hacer el diagrama de estudio libre, definir sistemas de ecuaciones y resolviendo cada uno de los sistemas. A veces es un sistema, a veces dos, depende. Entonces al hacer el despiece se puede elegir cualquier pieza que se tenga. En este caso la primera pieza que se está eligiendo la pieza que está entre B y A y el extremo. Entonces aquí son variables. Y también ya la misma lógica nos dice que aquí esta tijera hace el efecto de cortar hacia adentro, entonces la reacción será una reacción hacia afuera. Como este es circular, que aquí se puede apreciar que este es un círculo, entonces si vemos la tabla de los apoyos, entonces vemos que sería un apoyo de rodillo, entonces es normal a la superficie. Entonces por la forma como tiene esta tijera, esto es horizontal. Entonces, por lo tanto, si esto es horizontal, no hay ninguna indicación que nos diga otra cosa, no hay ningún ángulo, entonces eso se considera, entonces sería horizontal. Entonces, hacerlo horizontal, la fuerza es normal a esto. Entonces, consideramos que esto es horizontal, no hay ningún ángulo, que no hay nada en el dibujo que nos indique otra cosa. Entonces, esto sería normal. Si esto es normal, entonces aquí, debido a que también aquí, esto es un apoyo de rodillos, no de rodillos, de pasador, es un apoyo de pasador con giro libre, entonces tendrá dos posibles reacciones, pero aquí ya podemos ver que aquí esto es un igual apoyo de pasador y otro apoyo de pasador, ambos tienen hasta dos reacciones y dos reacciones, pero aquí si la fuerza que hay es únicamente vertical, entonces las reacciones horizontales serán cero. Entonces por lo tanto entonces se simplifica
en este caso, pero por la fuerza, porque estas reacciones serán reacciones a las fuerzas externas que hayan. Entonces la única fuerza que hay, en este caso, o la reacción en este caso, sería en el sentido vertical. Entonces, por lo tanto, estas son verticales y las horizontales serán cero. No habrá reacciones verticales. Entonces, por lo tanto, en ese caso solo tenemos dos ecuaciones. Tenemos una ecuación para sumatoria de fuerzas en I y otra de ecuaciones de momentos. Entonces aquí también la lógica también ya nos debe decir que si estas tijeras, esta fuerza va hacia arriba, entonces el efecto que tiene esto es hacia abajo y en el pasador esto va hacia arriba. Entonces la lógica nos dice que esto va a ir hacia abajo y esta es la reacción. Esto es una cosa que hay que ver con mucho cuidado porque tenemos que ir separando elemento por componente cuando es una reacción y cuando es y el sentido. Entonces esto es algo que hay que mirárselo con mucho cuidado para definir. Entonces aquí este es un esquema que se está proponiendo de los sentidos, entonces por lo tanto estos dos son positivos y este es negativo, por la manera como la tijera funciona. Y bueno, se tendría aquí, se hace sumatorio de momentos en Z, siempre debe ser a Z, si esto es X, si esto sí, pues será momento Z. En el punto A, entonces hay el momento, en principio hay un equilibrio. Entonces, por lo menos esta propuesta de sentidos es posible hacer un equilibrio. Entonces, ya después si alguna de estas variables resultase negativa, sería en el sentido contrario al propuesto. Después, si vemos el siguiente esquema, pues vemos que hacemos el despiece, este otro elemento de aquí, y aquí vemos que como aquí solo vertical, aquí vertical, solo vertical, pues aquí también solo vertical, y en el sentido contrario. Si este es vertical hacia arriba, FBC, en el otro componente es vertical hacia abajo. Y por equilibrio, entonces la única posibilidad que tiene es ir hacia arriba, que sería un elemento no multifuerza. Y cuando hacemos el despiece en la tercera pieza, entonces si esto va hacia arriba, esto va hacia abajo. Esto es algo que puede llegar a ser muy confuso, entonces hay que hacer también varios ejercicios e interiorizar cuando se hace el despiece que va en un sentido y en otro sentido. Entonces esto va hacia abajo y la fuerza, esa es una carga que ya tenemos definida, entonces por lo tanto esta carga será hacia arriba. Y después tenemos el otro elemento, que es el elemento aquí. Este es el otro elemento aquí. Dentro de tenemos este y este. Tenemos tres componentes. Entonces, por lo tanto tenemos otra fuerza más que estaría actuando. Entonces tenemos tres fuerzas y todas verticales, porque la carga también a su vez solo es una. Entonces como solo es una que es en el sentido vertical, entonces por lo tanto se sigue manteniendo que en este caso solo van a haber dos ecuaciones en este sistema de ecuaciones. Entonces aquí hacemos la sumatoria. Entonces aquí probablemente definimos aquí una propuesta de sentidos. Y en principio si hacemos sumatoria de momentos en C, pues también tenemos un equilibrio. Si sabemos que va hacia arriba, entonces para que esto pueda ser cero, esto también tendría que ir para arriba. Porque si fuese para abajo no habría equilibrio. Entonces tenemos que hacer una propuesta también que nos permita tener el equilibrio. Y las fuerzas que ya son conocidas y definidas, esas no se mueven, entonces por lo tanto FD en principio debe ser hacia arriba. Y el otro va hacia abajo porque es el sentido que nos viene heredado del despiece. Entonces tenemos estos dos sistemas de ecuaciones y aquí podemos apreciar que se puede el FD mediante la ecuación 4 se puede obtener, ¿no? Igual a 150 por 80 ante 30. Entonces ya tenemos una magnitud. Y después este valor lo metemos aquí. Entonces ya sería FBC 150 más 400, 550. ¿No? Ambos son positivos, por lo tanto, serían acorde al sentido propuesto. Una vez teniendo esos dos valores, se sustituyen en la ecuación anterior y se encuentran el resto de valores. Fuerza de corte, fuerza sobre el pasador. Entonces, con eso ya daría el inicio finalizado porque lo que nos dice es la fuerza de corte, que es lo que nos pide hallar. Con eso ya se finalizaría este ejercicio. Una cosa que se puede hacer es verificar por determinantes, ¿no? Una estrategia puede hacerse
verificar por determinantes y sirve para practicar lo que es determinantes. Entonces, y si no se desea hacer por determinantes, no pasa nada, esto es solo una propuesta, pero lo que sí se recomienda verificarlo haciendo sumatoria de momentos en algún punto diferente. Entonces, si se desease hacer el verificar por determinantes, entonces, bueno, entonces aquí correspondería en función, por ejemplo, sumatoria de momentos en C para lo que son ecuaciones 1 y 2. Entonces aquí las distancias con respecto a C, este es negativo y este es positivo, entonces menos 80 y más 30. Y después en las cargas, si este es positivo, 150 en J, y este es FD positivo, 400 en J, y el resto es 0. Entonces, por lo tanto, solo hay momento en K, y en ese caso es menos 12.000 y más 12.000. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de momentos es 0, cual es correcto. Si hacemos sumatoria de momentos en A, entonces es lo mismo, menos 80 más 30, y después las cargas, FBC hacia arriba, F hacia arriba. 500, los datos que hemos obtenido a partir al resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, cuando resolvimos el determinante, vemos que da menos 44.000 y más 44.001 por decimales. Entonces, por lo cual también apreciamos que la sumatoria de momentos es 0. Y se puede hacer con respecto a cualquier punto. Entonces, por ejemplo, si se hiciese con respecto a este extremo, entonces aquí serían 80 y aquí serían de aquí a aquí 80 y de aquí a aquí 110, el vector posición. Y después la carga, en un caso es menos 550 porque el sentido es hacia abajo y en el otro es más porque va hacia arriba. Cuando resolvemos vemos que da menos 44 y más 44.000. Perfecto, es lo que se esperaría. Y en este caso, si hace sumatoria de momentos en B, pues es lo mismo. 80 y 110 menos 2016 y más 1466 menos más, y cuando lo resolvemos vemos que da el mismo momento. Entonces, por lo tanto, en todos los casos siempre va a dar igual. Entonces, lo que se recomienda es esa verificación, interiorizar todo el ejercicio, y al último, cuando se haga la verificación, que entonces hacer en sumatoria de momentos con respecto a otro punto, o como mínimo en el mismo punto, pero es mejor en otro punto, y verificar que de esa manera el ejercicio está bien hecho. Gracias.